Suscríbete a Venganza Perfecta. Nos encantaría saber desde qué parte del mundo nos acompañas. Cuéntanos en los comentarios. Ahora, sumerjámonos en la historia de hoy. Si en mi boda me hubieras dicho que lo que casi destruiría mi matrimonio costaría 50 pesos en una farmacia y cabría en la palma de mi mano, me habría reído. Ahora no me estoy riendo. Bueno, casi no. Todo comenzó conmigo de pie en mi propia cocina a las 11:30 de la noche de un martes, sosteniendo una botella de lubricante masculino que absoluta, categórica y 100% no me pertenecía, mientras mi esposa dormía pacíficamente en el piso de arriba. Aparentemente sin inmutarse por la pequeña granada que había dejado accidentalmente en su bolso. Bienvenidos de nuevo a la verdadera venganza de papá. Tomen sus botanas, pónganse cómodos y recuerden, las personas de estas historias tuvieron todas las oportunidades para portarse bien. Simplemente eligieron mal. Dejen un comentario y asegúrense de suscribirse. Les va a encantar estar aquí. Había estado buscando las llaves de repuesto del coche. Eso es todo. Esa es toda la historia de origen. Ni celos, ni sospechas, ni un presentimiento, ni una revelación repentina, ni una señal de Dios. Solo las llaves del coche, porque las mías se habían caído entre los cojines del sillón y tenía una reunión temprano con un padre de familia en la Prepa Oriente, algo que de por sí ya me temía. Metí la mano en el bolso de cuero café de Carla, el que siempre dejaba ahí en la barra de la cocina, y mi mano encontró un bálsamo labial, su gafete del trabajo, un paquete de Tic Tacs, las llaves que estaba buscando y una botella negra mate con letras minimalistas que decía, con el tipo de tono que solo la tipografía puede lograr, que definitivamente no era un producto para mujeres. Me quedé ahí parado unos 10 segundos, tal vez 15. El refrigerador zumbaba, el reloj sobre la estufa hacía tic-tac. Le di la vuelta a la botella en mi mano como si fuera un detective examinando evidencia, lo cual, como resultaría después, era exactamente lo que estaba haciendo, solo que sin el entrenamiento, la placa o la más mínima idea de lo que realmente tenía entre las manos. No exageres, Nicolás, dijo la parte razonable de mi cerebro. Nombra una sola explicación, dijo la otra parte. La parte que, al parecer, había estado archivando cosas en silencio durante 2 años, como un contador muy paciente y muy paranoico. No pude nombrar ni una, así que volví a poner la botella exactamente donde la encontré, fui a la cochera, saqué el cola loca del tercer estante detrás del aguarrás. Regresé adentro e hice el intercambio con la cuidadosa precisión de un hombre que había visto demasiadas películas de robos y ahora se arrepentía profundamente de no haber prestado más atención a la parte donde todo sale mal. ¿Lo pensé bien? Lo pensé durante aproximadamente 4 segundos. Y la suma total de mi deliberación fue, quienquiera que esté en el otro extremo de esta pequeña situación está a punto de pasar una noche muy incómoda, y yo me voy a enterar sin tener que decir una sola palabra. Mezquino, y absolutamente satisfactorio en el momento. Completa, catastrófica, federal e internacionalmente estúpido. No tenía idea. Ninguna en absoluto. Preparé pasta, me fui a la cama y dormí como un hombre con la conciencia tranquila, que es el tipo específico de sueño que el universo reserva para las personas a las que se les está a punto de demostrar que están profunda e irreversiblemente equivocadas. Déjenme hablarles de Carla antes de contarles lo que pasó después. Porque ella se lo merece, y porque nada de esto tiene sentido sin ella. Carla Morales era el tipo de mujer que te hacía sentir que habías estado haciendo todo en tu vida a un 60% de tu capacidad. No de una manera cruel, sino de la forma que te daba ganas de dar el esfuerzo extra. Leer el capítulo extra. Ser la mejor versión de ti mismo. Porque ella estaba observando, y sus estándares eran silenciosa y devastadoramente altos. Era perspicaz, mesurada y divertida, de esa manera particular en la que el chiste aterriza 3 segundos después de que ella ya cambió de tema, y tú sigues ahí parado riéndote mientras ella lee algo en su celular. Nos conocimos en una conferencia de desarrollo profesional a la que yo no quería asistir, tomando un café que sabía como si lo hubieran preparado en la década anterior. Hizo un comentario sobre el orador principal que fue tan precisa y quirúrgicamente exacto, que me reí más fuerte de lo que pretendía, y ella me miró con una expresión que decía que había estado esperando a que alguien lo entendiera. Eso fue hace 11 años. Y me he seguido enamorando desde entonces. Trabajaba en el juzgado de distrito de Hermosillo como oficial de cumplimiento legal. Jornadas largas,
casos complicados, documentación de la que no podía hablar, un teléfono del trabajo que mantenía separado del personal. Yo lo respetaba. Yo era maestro de historia. Pasaba mis días explicando las leyes de reforma a adolescentes de 16 años que preferirían estar haciendo literalmente cualquier otra cosa. Su trabajo sonaba importante. Nunca la presioné. Lo que entiendo ahora es que ella había estado contando exactamente con eso. Pero había habido cosas pequeñas. La laptop que inclinaba hacia otro lado cada vez que yo pasaba por ahí. Las llamadas que tomaba en la cochera a deshoras. Voz baja, palabras cortantes. La forma en que a veces me miraba al otro lado de la mesa en la cena con una expresión que nunca lograba descifrar. Algo entre amor y culpa. Y una tercera cosa para la que aún no tenía palabras. Había archivado todo eso bajo el cajón de que está estresada en el trabajo y seguía adelante, porque eso es lo que haces cuando confías plenamente en alguien. Eliges no ver. Había estado eligiendo no ver durante 2 años. La botella terminó con ese arreglo. Día 1 después del intercambio. Nada. Carla llegó a casa a las 7, me dio un beso en la mejilla, preparó té, me preguntó por mi día, cenó y vio la televisión con los pies encogidos en el sillón. Normal. Completa y exasperantemente normal. Día 2. Tampoco nada. Empecé a preguntarme si yo era un idiota paranoico que había desperdiciado la noche de un martes y un tubo en perfecto estado de pegamento en una crisis prefabricada. El día 2 fue el último día de mi antigua vida. Solo que aún no lo sabía. Raúl López me alcanzó en el pasillo, afuera del salón 114, la mañana del día 2, 3 minutos antes del primer timbre. Raúl enseñaba biología 2 puertas más abajo, tenía la energía de un hombre que había consumido una cafetera entera y estaba buscando en qué invertirla, y poseía la conciencia social de un Golden Retriever, es decir, absolutamente ninguna. Desplegada con tremenda calidez. Se detuvo, me apuntó a la cara con el dedo y dijo: «Algo te pasa». «Buenos días, Raúl». «No, hablo en serio. Tienes una mirada rara». «No tengo ninguna mirada rara». «Definitivamente tienes una mirada rara. Es la mirada de cuando sabes algo, pero aún no sabes si lo que sabes es bueno o malo». Inclinó la cabeza. «¿Carla?» «Ok, Carla está bien. Vete a dar clases». Me volvió a señalar con el dedo mientras retrocedía por el pasillo, sin dejar de apuntarme, sin dejar de observarme como un hombre que archiva pruebas. Debí haber escuchado a Raúl. Resultó que Raúl era la única persona en mi círculo cercano que era exactamente quien decía ser. Hay algo a la vez reconfortante y profundamente deprimente en eso. Día 3, tercera hora, 11:45 de la mañana. Estaba a mitad de una clase sobre el asesinato de Francisco Fernando, que es genuinamente uno de los momentos más apasionantes de la historia moderna si lo cuentas correctamente. Y yo lo estaba contando correctamente cuando la voz de la directora Diana Herrera sonó por el intercomunicador del salón. «Profesor Morales, ¿podría venir a la dirección, por favor? Hay unas personas aquí para verlo». 26 alumnos de penúltimo año me miraron con esa alerta específica que los adolescentes reservan para momentos que parecen implicar que alguien está en serios problemas. Páginas 140 a la 155, dije. Habrá examen sorpresa. No iba a haber examen, pero la amenaza me compró 30 segundos de silencio. Y en ese preciso momento, necesitaba el silencio. Había 2 de ellos en la oficina de Diana Herrera, ambos con trajes que gritaban «Gobierno Federal» tan claramente como si las palabras hubieran estado bordadas en las solapas, ambos con ese tipo de quietud que no es relajación, es entrenamiento. La misma Diana estaba de pie contra la pared del fondo, junto a su helecho en maceta, con la expresión de una mujer que estaba reconsiderando muy seriamente su carrera. El más alto me mostró una placa. Agente especial de la FGR, Roberto Bravo, División de Contrainteligencia. Tenía el rostro de un hombre que había estado dando malas noticias profesionalmente durante tanto tiempo, que su expresión por defecto se había reconfigurado permanentemente en algo que comunicaba: cualquier cosa que estés a punto de escuchar, yo he escuchado cosas peores. Señor Morales, dijo. Por favor, siéntese. Me quedo de pie. Por favor,
Siéntese, repitió. Exactamente el mismo tono, no era una sugerencia. Me senté. Está familiarizado, dijo Bravo abriendo una carpeta, con el protocolo de evidencia federal sobre el manejo de artículos personales monitoreados durante una operación activa de contrainteligencia. Lo miré. Soy maestro de historia en preparatoria. Sí, estamos al tanto de lo que enseña, señor Morales. No levantó la vista de la carpeta. ¿Está familiarizado con el protocolo? No. Lo explicó lenta y claramente, sin ningún toque dramático, lo que de alguna manera lo hizo significativamente peor. Un cártel de falsificación. 18 meses de vigilancia federal. Inteligencia de defensa siendo trasladada por los estados en el interior de botellas comerciales de lubricante. Microfilme. Un rastreador. Una cápsula de micropunto. La entrega. Sofía Cruz. La mensajera recogiendo la botella. Notando la manipulación, desapareciendo en menos de una hora. El objetivo principal apagando sus comunicaciones. 2 años de trabajo operativo a la basura. Cerró la carpeta. ¿Usted hizo eso? Preguntó. La habitación se quedó en absoluto silencio. Diana Herrera parecía estar estudiando un punto en la pared aproximadamente a 15 centímetros por encima de mi cabeza con extraordinaria concentración. Quiero preguntar por mi esposa, dije. Bravo y su compañero intercambiaron una mirada. El tipo de mirada que lleva toda una conversación dentro. Señor Morales, no. Mi voz sonó más firme de lo que me sentía. No diga mi nombre de esa manera. No haga esa pausa. Solo dígame. Su esposa, dijo Bravo con cuidado, ha sido empleada de la Fiscalía General de la República durante 9 años. El helecho en la esquina de la oficina de Diana Herrera tenía una hoja marrón en la parte inferior. Me quedé mirándola por un momento. Ella no es oficial de cumplimiento, dije. No. Nunca lo fue. No, 9 años. Llevamos casados 6. ¿Está a salvo? Pregunté. Bravo me miró por un momento, y algo cambió en su expresión. No era calidez exactamente. Era reconocimiento. El tipo que tiene un hombre cuando se da cuenta de que la persona frente a él no se va a desmoronar. Por ahora, dijo, ha sido retirada del campo. Está en el edificio federal de Hermosillo. Asentí una vez. Miré a Diana Herrera, que parecía estar rezando en silencio, y dije. Cancelé mis clases de la tarde. Aún no lo sabía, pero acababa de pedir que me llevaran hacia la primera de una serie de revelaciones que desmantelarían cada suposición que había hecho sobre mi propia vida. La segunda revelación me esperaba en el edificio federal. La tercera estaba enterrada en un archivo que una analista llamada Patricia Aranda aún no había encontrado. Y la cuarta, la que me pondría en un estacionamiento empapado por la lluvia en Guaymas, mirando fijamente a un hombre muerto. Esa aún estaba a 3 semanas de distancia. Me llevaron al edificio federal de Hermosillo en un auto sin rotular que olía a café rancio y ambición institucional. Me senté en la parte de atrás y vi pasar a Hermosillo por la ventana. El restaurante en la calle Colosio donde Carla y yo desayunábamos todos los domingos. El parque donde caminábamos cuando hacía buen clima. El juzgado donde, en realidad, nunca había trabajado. Y entonces hice lo que siempre hacía en momentos de crisis, intentar buscar un paralelo histórico. No pude encontrar ninguno. La historia, con toda su utilidad, no tiene un capítulo sobre qué hacer cuando descubres que tu esposa de 6 años es una agente federal que ha estado viviendo una doble vida con la tranquila eficiencia de una mujer que, simplemente, nunca encontró necesario decírtelo. El edificio federal tenía la energía de un lugar donde ocurrían cosas importantes en oficinas que lucían deliberadamente sin importancia. Bravo me guió por un pasillo que olía a aire reciclado y se detuvo afuera de una puerta con una pequeña ventana reforzada. Carla estaba sentada en una mesa al otro lado. El mismo saco gris que se había puesto para ir a trabajar esa mañana, las manos apoyadas en la mesa frente a ella, sin esposas. No era una sospechosa, pero había algo diferente en su postura. La actuación se había esfumado. Por completo.
La cuidadosa y calculada soltura que llevaba todos los días como una segunda piel se la había quitado. Y lo que había debajo era alguien que yo reconocía por completo, y al mismo tiempo, no conocía en absoluto. Levantó la vista y me vio a través de la ventana. No tengo las palabras exactas para lo que se cruzó por su rostro en ese momento. He pasado 12 años encontrando lenguaje para la experiencia humana, y todavía no lo tengo. No era culpa. No era alivio. Era algo que parecía como una persona soltando algo extraordinariamente pesado después de cargarlo por muchísimo tiempo. Bravo abrió la puerta. Entré y me senté frente a ella. La puerta se cerró. Silencio. Luego Carla dijo: Lo siento. ¿Desde cuándo? Pregunté. Desde antes de que nos conociéramos. Fuimos. Me detuve, comencé de nuevo. ¿Acaso algo de todo esto? Todo, dijo inmediatamente, con firmeza, como si lo hubiera ensayado y aún así no hubiera sido más fácil de decir. Nicolás, todo fue real. Todo lo que éramos nosotros fue real. Necesito que escuches eso antes que cualquier otra cosa. Me mentiste todos los días durante 6 años. Sobre el trabajo, no sobre nosotros. Me reí. Salió mal. Demasiado agudo, demasiado corto. Esa es una distinción que vas a tener que explicarme muy lentamente, Carla, porque desde donde estoy sentado, esas dos cosas no están tan separadas como pareces creer. Lo sé. Su voz se quebró, y la recuperó con el tipo de precisión que me dijo que había estado controlándose bajo presión durante mucho tiempo. Sé lo que te quité. No te voy a decir que estuvo bien, porque no lo estuvo. Pero necesito que sepas que te elegí. Cada uno de los días, en cada operación, en cada historia de cobertura, en cada puerta cerrada. Te elegí a ti. Y hubo días en los que elegirte me costó más de lo que jamás entenderás. Esa última frase, la archivé sin saber por qué. Importaría más adelante. Importaría enormemente. Háblame de la botella, dije. Me explicó todo. El cártel, la operación de microfilme, la entrega controlada que había estado dirigiendo durante meses. La botella como contenedor de evidencia, rastreada, incrustada, cuidadosamente colocada. La noche del intercambio, se suponía que iba a ser la única oportunidad de atrapar a el pegamento. El principal operador del cártel, un fantasma sin nombre y sin antecedentes, que había estado operando de manera invisible por más de una década, debía salir a la luz en persona. Un momento, una identificación. Toda la operación dependía de eso. Y entonces, su esposo, el maestro de historia, había aparecido con un tubo de cola loca y había convertido todo en un trasto inservible. La mensajera se dio cuenta en cuestión de minutos. Carla dijo que Sofía Cruz tiene experiencia. Sintió la diferencia de peso, revisó el sello y desapareció. El pegamento apagó todas sus redes en menos de una hora. Hizo una pausa. Roberto está furioso. Roberto Bravo me acaba de decir que destruí 2 años de trabajo federal en mi cocina, un martes, dije. Furioso suena razonable. Nicolás. Me miró fijamente. Necesito que sepas algo. La razón por la que nunca te lo dije no fue solo por protocolo. Te estaba protegiendo. ¿De qué? Una pausa. Esa misma puerta cerrándose cuidadosamente detrás de sus ojos que había visto una vez en el edificio federal cuando pregunté sobre el pegamento. Eso es clasificado, dijo en voz baja. 2 veces ya. 2 preguntas sobre la misma sombra. 2 puertas idénticas cerrándose un poco demasiado suavemente. Yo era maestro de historia, no agente. Pero había pasado 12 años enseñando a la gente a leer lo que no se dice. Y lo que no se estaba diciendo estaba llenando la habitación. Bravo regresó en 20 minutos con la analista Patricia Aranda, una mujer compacta y precisa de poco más de 30 años, que daba la impresión de ser alguien que había leído todos los archivos del edificio y los recordaba absolutamente todos. Expuso la situación con la eficiencia de un cirujano. El cártel sabía que la coartada de Carla estaba comprometida. Estaban vigilando a sus conocidos. Eso me incluía a mí. Protección a testigos estaba sobre la mesa.
Desaparecer estaba sobre la mesa. Oh, dijo Bravo. Usted nos ayuda a reconstruir. ¿Ayudarles a ustedes? ¿Cómo? Usted no está catalogado. Ellos no tienen su rostro, su voz, ni su perfil. Usted es el único activo limpio que nos queda. Dejó que eso asimilara por un momento. Un maestro de historia de Hermosillo, Sonora, es la última persona que alguien miraría 2 veces. Ese es genuinamente el cumplido más disfrazado de insulto que alguien me haya hecho en la vida. Bravo no sonrió. No creo que Bravo hubiera sonreído desde aproximadamente 2009. No es un cumplido, es una evaluación táctica. Miré a Carla. Ella estaba mirando la mesa de nuevo. Ese hábito que tenía cuando estaba manejando algo que no quería que se viera en su cara. Carla. Levantó la vista. ¿Es esta una buena idea? Una larga pausa, la más larga desde que entré. Y luego. No, es una idea terrible. Otra pausa. Pero creo que deberías hacerlo. Lo cual fue, reflexioné, lo más honesto que me había dicho en 6 años. Y de alguna manera, viniendo de ella, fue suficiente. Me volví hacia Bravo. Dígame qué tengo que hacer. Aún no lo sabía, pero en algún lugar al otro lado de la ciudad, Patricia Aranda ya había regresado a su escritorio y había buscado un hilo de antecedentes secundarios sobre mí. Un procedimiento de rutina, había dicho. Lo que encontró en ese hilo no era de rutina. Aún no se lo había dicho a Bravo. Todavía estaba mirando su pantalla, quedándose muy quieta, decidiendo cómo decirlo. Me enviaron a la cueva 3 días después. Una casa de seguridad en la zona rural de Chihuahua que, desde fuera, se veía exactamente como se suponía que debía verse. Una granja olvidable a 40 minutos de la nada, con un camino de grava y una luz en el porche que parpadeaba. Por dentro, era significativamente menos olvidable. Por dentro, fueron 3 semanas de un curso intensivo de espionaje impartido por 2 instructores que se comunicaban principalmente a través de su tamaño y la ocasional expresión de una decepción profesional a duras penas contenida. Aprendí a vigilar sin ser vigilado. A hacer contacto sin dejar rastro. A escuchar en una conversación aquello que se esconde detrás de lo que se está diciendo, lo cual, como resultó, no era del todo diferente a dar clases a adolescentes que no querían estar en el salón. Aprendías a leer lo que el cuerpo hacía mientras la boca actuaba. Raúl López me envió mensajes de texto 3 veces durante esas 3 semanas. El primero decía, te lo dije. El segundo decía, Diana me contó lo de los tipos de la FGR. ¿Estás bien? El tercero decía, si estás en protección a testigos, podrías haberlo dicho, hermano. No respondí a ninguno de ellos. Esto era, profesionalmente hablando, el procedimiento correcto. También fue lo más difícil que hice en Chihuahua. Carla y yo hablamos 2 veces. Llamadas cortas y monitoreadas. Sonaba como ella misma. Cuidadosa, cálida y divertida de esa manera devastadora. Pero había algo por debajo de eso que era nuevo. O tal vez no era nuevo. Tal vez finalmente estaba escuchando algo que siempre había estado ahí, ahora que sabía lo que estaba buscando. En la segunda llamada, justo antes de colgar, me dijo. Nicolás, cuando esto termine, te lo voy a contar todo. Cada pequeña cosa. Y luego podrás decidir. ¿Decidir qué? Si algo de esto cambia las cosas. Pensé en eso durante mucho tiempo en la oscuridad de la casa en Chihuahua. Sobre si el amor puede sobrevivir al descubrimiento de que la persona que amas ha sido alguien diferente a quien creías. Sobre si un mapa equivocado significa que el territorio ha cambiado. Sobre si 6 años de mañanas reales, cenas reales y risas reales pueden volverse falsos de manera retroactiva por la existencia de una verdad paralela. No tenía una respuesta, pero iba a ir a Monterrey para encontrarla. Antigüedades Altamirano estaba en una calle tranquila de Monterrey, como un edificio que había decidido, décadas atrás, simplemente sobrevivir a todos a su alrededor. 3 pisos de antigüedades europeas curadas, manijas de bronce, olor a madera vieja y a dinero aún más viejo. Carlos Marín lo había administrado durante 11 años. Legítimo en cada superficie, meticuloso con las apariencias.
El tipo de hombre que entendía que la mejor coartada es la que no se siente en absoluto como una, porque es, en su mayor parte, cierta. Entré un jueves por la tarde, usando una chamarra que no era mía y con una historia de respaldo que había memorizado de la misma forma en que memorizaba mis planes de clase, exhaustivamente, clínicamente y con el miedo específico de una persona que sabe que quedarse en blanco a la mitad tendrá consecuencias. Marín estaba detrás del mostrador examinando una pequeña figura de bronce con una lupa. Era exactamente como lo habían descrito, a mediados de sus 40, bien vestido, el tipo de atractivo que viene con el dinero y la paciencia. Levantó la vista cuando entré con la pulida naturalidad de un hombre que me había evaluado y categorizado antes de que yo diera 2 pasos por la puerta. ¿Busca algo en específico?, preguntó. Acento alemán sudafricano, solo un rastro del mismo. Suave. Un amigo lo recomendó, dije. Dijo que a veces maneja cartografía alemana de antes de la guerra, mapas, documentos topográficos, ese tipo de cosas. Una pausa tan breve que la mayoría de la gente la habría pasado por alto. Yo no la pasé por alto. Ocasionalmente lo hacemos, dijo. ¿De qué periodo? Principios del siglo XX. Mi área de interés es la documentación de cambios territoriales posteriores a 1918. Sostuve su mirada. Del tipo que fue reclasificado. Otra pausa. Esta duró exactamente la cantidad de tiempo adecuada. Regrese el sábado, dijo. Puede que tenga algo para usted. Asentí, miré la figura de bronce, dije algo halagador sobre su procedencia y me fui. Afuera en la calle, caminé 2 cuadras, doblé en una esquina y me apoyé contra una pared de ladrillo por aproximadamente 30 segundos, respirando como un hombre que acababa de desactivar una bomba. Había hecho contacto. La cadena se estaba moviendo de nuevo. Y en algún lugar por encima de mí, en una sala de operaciones de la FGR en Saltillo, Roberto Bravo observaba un punto en una pantalla, y por primera vez en 3 semanas, algo en su pecho se había aflojado un poco. Lo que nadie en esa sala de operaciones sabía. Lo que Patricia Aranda había estado tratando de encontrar el momento adecuado para decir durante 2 semanas, era lo que había descubierto en ese hilo de antecedentes secundarios. Se lo dijo a Bravo la noche que regresé de Monterrey. Fui interrogado, devuelto a la casa de seguridad y estaba comiendo un sándwich cuando mi contacto tocó la puerta y me dijo que Bravo me necesitaba de vuelta en la oficina de campo de Saltillo. Ahora, Patricia Aranda estaba esperando en la sala de reuniones. Parecía alguien que había estado cargando con un fragmento de información demasiado pesado para sostenerlo sola, y que finalmente había decidido que no podía hacerlo más. Señor Morales, dijo, necesito preguntarle sobre su padre. Mi padre murió en un accidente automovilístico, dije. Cuando yo tenía 12 años. Sí, dijo con cuidado. Eso es lo que dice el expediente. La habitación se quedó muy en silencio. Antes de que se convirtiera en maestro, continuó, poniendo un archivo sobre la mesa entre nosotros, trabajó como archivista del gobierno recién salido de la universidad durante 14 meses. Así es. Durante esos 14 meses, catalogó y manejó un lote clasificado de documentos de defensa. Documentos que desaparecieron aproximadamente 6 semanas después de que terminó su periodo. Hizo una pausa. El cártel, la red de El Pegamento, ha creído durante 11 años que usted tomó esos documentos o que sabe dónde están. Esa creencia es la razón por la que existe esta operación. Otra pausa. Carla fue asignada originalmente para acercarse a usted y descubrir cuál de las 2 cosas era. Me quedé asimilando eso por un momento. Había estado asignada a mí por 6 años. Había ido a esa conferencia, había tomado ese mal café, había hecho ese comentario perfectamente calibrado sobre el orador principal. Y todo había sido, al inicio, desde el mero principio, un trabajo. Se enamoró de usted, dijo Patricia en voz baja, como si pudiera leer los cálculos que pasaban por mi mente. Enterró su informe original. Nunca presentó sus hallazgos. Ha estado protegiéndolo de ambos bandos, de nosotros y de ellos, durante 6 años. Me miró a los ojos. Es por eso que no quería decirle quién era el pegamento. Sabía que, si usted se enteraba de quién era, rompería algo que ella no podría arreglar. ¿Quién es él?, pregunté.
Patricia abrió el archivo y lo giró hacia mí. Miré la fotografía durante mucho tiempo. Mi padre tenía 67 años. Tenía más canas en el cabello de lo que recordaba, pero no recordaba mucho. Yo tenía 12 años y él había estado, hasta donde yo sabía, muerto por 26 años. Se veía tranquilo en la foto, sin prisa. El tipo de calma que no viene de la paz. Viene de la certeza absoluta de que eres la persona más peligrosa en cualquier habitación a la que entras. Eduardo Flores, dijo Patricia, conocido en su red como el Pegamento. Hizo una pausa. Su padre, señor Morales. No dije nada por mucho, mucho tiempo. ¿Los documentos? Dije finalmente, ¿dónde están? Creemos que los escondió en una bodega de almacenamiento registrada a nombre de la dirección de su casa de la infancia en Hermosillo. Los puso ahí antes de desaparecer. Un seguro contra el gobierno, contra su propia red, contra cualquiera que pudiera ir por él. Cerró el archivo. Ha estado usando su nombre como escudo durante 26 años. El cártel cree que es cómplice. La FGR lo ha considerado. Y la única persona que ha mantenido constante e incondicionalmente que usted no sabía nada, fue su esposa. Yo no lo sabía. Genuinamente no lo sabía. Y Carla había sabido que yo no lo sabía, y había pasado 6 años de pie entre mí y todos los que no estaban seguros. Ese era el peso que había estado cargando. Eso era lo que elegirme le había costado. De acuerdo, dije. Patricia me miró. De acuerdo. Dígame cómo terminamos esto. La operación final tomó 9 días en prepararse y 40 minutos en ejecutarse. Marina había subido por la cadena exactamente como estaba planeado, pasando mi nombre y perfil a alguien que lo pasó más arriba, y esa persona a alguien todavía más arriba, hasta que la solicitud aterrizó en el escritorio de un hombre que no había mostrado la cara en años y que, aparentemente, decidió después de todo este tiempo que quería ver a su hijo. Quizás eso te dice algo sobre Eduardo Flores. Quizás te lo dice todo. La estructura de estacionamiento de la Ribera en Guaymas era fría, brutalista y olía a escape de auto y a lluvia. Me quedé parado en el nivel 3 a las 11:45 de la noche, con un micrófono debajo de mi chamarra y 2 equipos de la FGR en posición en los niveles 2 y 4, y esperé. Me habían dicho que esperara a un solo contacto. No me habían dicho que sería él directamente. Esa información en particular se me había ocultado, presumiblemente porque todos los involucrados habían evaluado correctamente que tendría sentimientos importantes al respecto. Vino solo. O al menos, eso parecía. Era alto. Había olvidado eso. O tal vez nunca tuve el contexto para registrarlo cuando tenía 12 años. Caminaba con la naturalidad pausada de un hombre para el que la evaluación de amenazas era tan automática como respirar. Se detuvo a 2 metros de distancia y me miró con una expresión que era casi paternal. Nicolás, dijo. Se supone que estabas muerto. He sido muchas cosas. Casi sonrió. Estar muerto fue conveniente por un tiempo. 26 años de conveniencia. Resultaste bien, dijo, como si esta fuera una observación normal entre un padre y un hijo que se reúnen por primera vez en más de 2 décadas en un estacionamiento rodeados de agentes federales. Maestro de historia. Eso es bueno. Siempre te gustaron las historias. ¿Enseño historia? Dije. No historias. Hay una diferencia. ¿La hay? Inclinó ligeramente la cabeza. He descubierto que en gran medida son la misma cosa. La versión que gana es la que tiene al narrador más convincente. Los documentos están en la bodega del Boulevard Quino, dije. La FGR ya los tiene. Se acabó. Algo cambió en su expresión. No fue pánico, ni siquiera sorpresa, en realidad. Fue más como un hombre que había estado jugando una partida muy larga y acababa de ver cómo se volcaba el tablero. Ella te lo dijo, comentó en voz baja. Ella me protegió, dije, durante 6 años. De ti, de tu red, de las personas que pensaban que yo era parte de esto. Ella se interpuso entre mí y todo lo demás. Y nunca me lo dijo porque sabía que. Me detuve, me estabilicé. No importa.
Se acabó. Un largo silencio. La lluvia cayendo sobre el concreto exterior, el sonido distante del río. Me preguntaba cuándo encontrarías tu camino hasta aquí, dijo finalmente. La línea fue pronunciada con la soltura de un hombre que se la había estado guardando. Reconocí el instinto. Era el mío. El comentario perfectamente oportuno, la línea de salida calibrada. Aparentemente lo había heredado. Lo sé, dije. Por eso vine. Di un paso atrás. 2 agentes de la FGR salieron de las sombras a cada lado. Eduardo Flores, el pegamento, el hombre al que nunca se le había pegado nada, levantó las manos con la calma de alguien que siempre supo que este era el único final disponible y simplemente lo había estado posponiendo. De las sombras a mi izquierda, donde no estaba en absoluto autorizada para estar, Carla salió. Llevaba una chamarra que reconocí de nuestro closet en la calle Bugambilias 11. Miró al hombre esposado por un largo momento con una expresión para la que yo no tenía nombre. Él le devolvió la mirada. Rompiste el protocolo, dijo él. Al venir aquí. Rompí el protocolo el día que presenté un reporte falso para proteger a tu hijo, dijo ella. Esto me pareció relativamente menor en comparación. Él casi se echó a reír. Casi. Entonces Bravo apareció, y el momento terminó, y Eduardo Flores fue escoltado hacia un vehículo que lo esperaba, con los pasos cuidadosos y sin prisa de un hombre que iba hacia un lugar del que nunca saldría. Carla se quedó a mi lado, y observamos hasta que el vehículo desapareció. Sofía Cruz, dije. Ella era suya todo el tiempo. Desde el principio. Nunca desapareció realmente. Volvió directamente a él y le dijo que la operación estaba comprometida. Pasó 2 semanas decidiendo si huir o salir a la luz. Una pausa. Salió a la luz por ti. ¿Quería verme? Sí. Pensé en eso. En un hombre que había fingido su propia muerte, construido un imperio criminal y permanecido invisible por 26 años, y luego entró a un estacionamiento porque quería ver a su hijo. Y en si eso significaba algo en absoluto. La historia, le había dicho a mis alumnos 1000 veces, no es una colección de hechos. Es una colección de elecciones. Y cada elección, sin importar qué tan enterrada esté, deja una marca en todo lo que viene después. Iba a tener que descifrar qué hacer con eso. Eduardo el Pegamento Flores fue arrestado, procesado y acusado de 11 cargos federales, incluyendo espionaje, crimen organizado y conspiración. Nada se le pegó durante 26 años. Todo se le pegó ahora. Los documentos de defensa fueron recuperados de la bodega del Boulevard Quino, exactamente donde Patricia Aranda había dicho que estarían. Nicolás Morales, yo, fui formalmente exonerado de toda sospecha y recibí lo que equivalía a una disculpa federal, entregada en el tono de alguien que lo sentía mucho, pero que también estaba bastante ocupado. Carla renunció a la FGR 2 semanas después del arresto. No hizo un gran alboroto al respecto. Llegó a la casa en la calle Bugambilias 11 un miércoles por la tarde, puso su bolso en la barra de la cocina y preparó té. Nos sentamos en la mesa de la cocina durante un largo rato. 2 personas que se habían estado mintiendo por razones completamente diferentes, completamente devastadoras. 2 personas que se habían elegido mutuamente en repetidas ocasiones y a un costo considerable, incluso cuando no podían decirlo en voz alta. Necesito preguntarte algo, dije. Ok. La conferencia donde nos conocimos, el mal café, el comentario sobre el orador principal. La miré. Algo de eso, al inicio. ¿Algo de eso fue parte de la misión? Se quedó callada por un momento. La conferencia fue la misión, dijo. Todo lo que pasó después de los primeros 30 segundos, no lo fue. ¿Qué pasó después de los 30 segundos? Te reíste, dijo ella, demasiado fuerte, con la guardia completamente baja, como si nadie estuviera mirando. Y pensé. Se detuvo con una pequeña y complicada sonrisa. Pensé, ese hombre no tiene la menor idea de cómo ser alguien que no sea exactamente quién es. Y yo no había estado cerca de alguien así en tanto tiempo, que no supe qué hacer con eso. La cocina se quedó muy silenciosa. Afuera, Hermosillo seguía con su noche. En la barra, junto al bolso, había una botella,
una pequeña botella negra mate con tipografía minimalista. No sabía cómo había llegado ahí, y no pregunté. Tal vez Carla la había puesto ahí deliberadamente. Tal vez era un recordatorio. Tal vez era su particular y devastador sentido del humor, aflorando finalmente después de 6 años de cuidadoso control. Ninguno de los dos la movió. Ninguno de los dos se rió. Pero casi lo hicimos. Si te gustó esta historia, únete a nuestra comunidad presionando el botón de me gusta y suscribiéndote para más historias reales, crudas y centradas en la familia. Y como siempre, gracias por ser parte de este espacio.